Capítulo 51. La gran mano de Carter agarró ferozmente el cuello del hereje, tirando cada vez con más fuerza. El hereje sintió que la fuerza tiraba de él y el miedo mezclado con la reticencia se apoderó de él. Mostró una mirada de terror, sus ojos se llenaron de lágrimas. No, no puedo dejar este cuerpo. Ese fue el gran poder que me otorgó el maestro de los 1000 ojos. No tienes derecho a quitármelo. No. Rotura. Sangre salpicada. Carter arrancó violentamente la cabeza del hereje, junto con su columna vertebral, y la levantó muy por encima de su cabeza, mostrándola a la multitud. La cabeza del hereje, todavía unida a su columna vertebral, se retorcía en la mano de Carter como un gusano. Con expresión resuelta, Carter miró a la multitud y proclamó en voz alta. Este es el destino de toda la escoria herética. El gobernador no tolerará ninguna inmundicia hereje en la corte real. Al instante, la multitud estalló en vítores. Los habitantes del territorio podían tener sus diferencias, pero todos compartían un profundo odio hacia los herejes. Despreciaban a estos herejes incluso más que a los demonios del caos. Después de todo, esta escoria alguna vez fueron humanos, pero eligieron convertirse en lacayos del caos, traicionando y matando a los de su propia especie. Fue despreciable y repugnante más allá de las palabras. La gente miraba con absoluto desprecio al hereje que se retorcía como un gusano y escupía sobre él con desdén. Los guardias y los ejecutores saludaron a Carter con el gesto del águila, mostrando un profundo respeto por el valiente y leal guerrero. La gente común, no calificada para realizar el águila, se arrodilló en agradecimiento. Agradecieron al ángel de la guerra por su salvación. Por supuesto, también ofrecieron su agradecimiento al gran dios emperador y al misericordioso gobernador. El hereje, todavía forcejeando, continuó gritando. Insensatos. Malditos insectos ignorantes. ¿No se dan cuenta de que su sufrimiento les lo ha impuesto el mismísimo gobernador? El falso emperador nunca les ha mostrado piedad. Los engañó y los abandonó. Solo el maestro de los 1000 ojos puede ruido sordo. La cabeza del hereje recibió un fuerte puñetazo que hizo que sus dientes salieran volando. Maldita seas, ¿qué estás haciendo? Carter sostuvo la cabeza del hereje frente a él y lo miró con frialdad. Te estoy golpeando y qué. Ruido sordo. Otro puñetazo aterrizó, distorsionando el rostro del hereje. De repente, el hereje recordó su anterior burla de Carter y el miedo se apoderó de su corazón. No, pero ya era demasiado tarde. Carter lo golpeó una y otra vez hasta que el rostro del hereje quedó destrozado, irreconocible. Después de terminar su trabajo, Carter arrojó la cabeza del hereje al suelo como basura, declarando. En nombre del gobernador, por la presente te ejecuto, escoria hereje. 2 guardias imperiales dieron un paso al frente, con lanzallamas atados a sus espaldas. Frente a la muerte, la cabeza del hereje se llenó de desesperación. Como hijo del maestro de los 1000 ojos, un ser de alto rango, ¿cómo podría su vida terminar así? No era intrépido ante la muerte. Carecía de la fe inquebrantable y el coraje para sacrificarse por ella. De lo contrario, no habría traicionado a la humanidad en primer lugar. En ese momento final, se reveló su verdadera naturaleza. El hereje se desesperó, mirando a Carter y a los 2 guardias. Había un destello de súplica en sus ojos. Misericordiosos, no, valientes guerreros. No pueden matarme. Aún valgo, más que esos miserables refugiados de la subcolmena. Todos han presenciado mi poder. ¿No quieren aprovechar y estudiar ese gran poder? La mirada de Carter se volvió aún más fría. Los 2 guardias imperiales levantaron las boquillas de sus lanzallamas, apuntando a la cabeza del hereje. Maldita sea, exijo ver al gobernador. Soy un noble de la colmena superior. Conozco muchos secretos, incluidos los de la familia Hoffman. El gobernador no me matará tan fácilmente pero a él le importaron sus palabras. Auge. Sin dudarlo, los 2 guardias apretaron sus gatillos. 2 ráfagas de fuego estallaron, envolviendo la cabeza del hereje en llamas abrasadoras. No se podía confiar en los herejes, independientemente de que sus palabras fueran verdaderas o falsas. Esta era una lección aprendida hace mucho tiempo en la corte real. La mejor manera de tratar con los herejes era enviarlos a las profundidades del infierno lo antes posible. En medio de las llamas, la cabeza del hereje gritaba de dolor, retorciéndose como un gusano junto con su columna vertebral.
Quería escapar, pero solo podía retorcerse impotente en el lugar. El dolor insoportable del fuego lo volvió loco. No. Por favor, déjame ver al gobernador, pero sus súplicas fueron en vano. En sus momentos finales, la mirada del hereje se volvió venenosa mientras observaba a todos los que lo rodeaban. Malditos insectos. El gran maestro de los 1000 ojos descenderá y todos morirán. Los maldigo. Los maldigo a todos ustedes y a sus descendientes. Morirán en el más extremo sufrimiento y tormento. ¡Ah! Los gritos del hereje resonaron por toda la zona. Pero no hubo piedad, pues no merecía perdón. No fue hasta que la escoria hereje quedó completamente reducida a cenizas con un dolor insoportable que la batalla en esta zona llegó oficialmente a su fin. A 10 kilómetros de los barrios marginales, en lo profundo de los pasadizos de la unidad administrativa, un hereje de piel carmesí huía despavorido. Estallido. Un casquillo de escopeta explotó en su trasero. La fuerza de la explosión derribó al hereje al suelo, pero este avanzó rápidamente, sin atreverse a detenerse. Sin embargo, una pesada bota le pisó la espalda baja, impidiéndole escapar. Maldita escoria, ¿sigues intentando escapar? En la oscuridad, apareció el brillo rojo mecánico de un ojo biónico, seguido por la voz ronca de Arye. Llevaba una gran escopeta, un cigarro apretado entre los dientes y el pie firmemente apoyado en la espalda del hereje. Los guardias eran responsables de los herejes regulares, cuya capacidad de combate no era mucho mayor que la de los propios guardias. Le dio una fuerte patada al hereje. ¿Aún quieres correr? El hereje sollozó, suplicando. No, y no volveré a correr. Por favor, señor, tenga piedad de mí, y solo lo hice para sobrevivir. Nunca quise hacer esto. Está bien, lo entiendo. Arye no tenía ningún interés en escuchar las patéticas excusas del hereje. Las manos de todos los herejes estaban manchadas de sangre. Antes de ser cruelmente desmembrados como sacrificios, muchas pobres almas habían pedido misericordia a este hereje. Pero aquellas personas aún habían muerto en agonía, ofrecidas a los dioses falsos. Así que, cuando se trataba con herejes, había que ser implacable. Arye agarró al hereje por el cabello, obligándolo a arrodillarse en el suelo. Lo juro, nunca maté a nadie. Solo participé en los rituales. No fui yo quien trajo a los refugiados de la subcolmena, no fue mi culpa. Arye forzó una sonrisa, dándole una palmadita en la cabeza al hereje lloroso, pretendiendo consolarlo. Claro, lo entiendo. No hay necesidad de estar nervioso. Con eso, Arye hizo clic en algo en la boca del hereje, silenciándolo. Apuntó con su arma al hereje y retrocedió hasta una distancia segura. El hereje se arrodilló allí, completamente ajeno a lo que llevaba en la boca. Miró a Arye aterrorizado. No tengas miedo, es solo una carga de termita. Arye sonrió mientras le mostraba al hereje el anillo del gatillo que tenía en la mano. Las pupilas del hereje se dilataron con horror cuando el miedo alcanzó su punto máximo. Maricón. La carga de termita se encendió y las llamas envolvieron al hereje, derritiendo la parte superior de su cuerpo. Escupe. Maldita escoria. Arye escupió al suelo y se volvió hacia los guardias que se acercaban. Vamos, es hora de atacar su guarida. Capítulo 52. Esta noche fue una noche de insomnio para muchas familias. De repente, sonidos de disparos y cañonazos resonaron en las zonas residenciales que rodeaban la plaza sagrada. Poco después se oyeron los aullidos de criaturas desconocidas y los gritos de la gente, causando terror entre los residentes. La gente cerró sus puertas y ventanas, temblando y susurrando de miedo, completamente inconscientes de lo que estaba sucediendo. La familia Rapp no fue una excepción. Se reunieron en la sala de estar, esperando impotentes. Cada ráfaga de disparos y cada aullido hacían que los corazones de Martí y Lilith dieran un vuelco. Martí abrazó a Lilith con voz temblorosa. «Por el emperador, ¿qué está pasando?» Ella estaba completamente aterrorizada. Esto era muy parecido al horrible desastre de hacía 5 años. En aquel entonces, rebeldes herejes habían violado la plaza sagrada y capturado a residentes para realizar sacrificios de sangre. Esas almas desafortunadas fueron desmembradas por los herejes, exhibidas en cruces invertidas ensangrentadas, colgadas sobre la estatua del emperador. Los rebeldes incluso habían llegado a la puerta de la familia Lapp. De no ser por la oportuna intervención del gobernador, que envió a la Guardia Imperial, su familia también habría sido sacrificada.
Después de esa noche, Martí descubrió que casi todas las familias de los funcionarios de la zona habían sido masacradas por los herejes. Muchos amigos y caras conocidas habían desaparecido. Solo la familia Rapp sobrevivió por poco. Había sido una terrible pesadilla. ¿Y ahora estaba a punto de repetirse aquella pesadilla? Martí oró con impotencia. ¿Han vuelto los rebeldes herejes? Oh, no, estamos perdidos. Gran Dios emperador, misericordioso gobernador, por favor, proteja a la familia Rapp. Hermano, ¿qué pasa afuera? Tengo mucho miedo. Dijo Lilith con ansiedad, mirando a su hermano. Deville se arrodilló y acarició la cabeza de Lilith. No te preocupes, no hay nada que temer. Solo se oyen disparos dispersos afuera. No es un ejército atacando. Si realmente fueran los rebeldes herejes, las alarmas de la corte del rey ya habrían sonado. Además, la lucha continúa afuera. Nuestra zona residencial está segura por ahora. Así que quédate en casa y no habrá peligro. Vuelve a dormir y tápate los oídos. ¿No oirás nada, en realidad? Sí, de verdad. Ahora, vete a dormir. No puedes dejar que este lío retrase tus estudios mañana. Lilith asistía a un programa de educación de élite noble, donde cada pizca de energía importaba bajo su intensa carga de trabajo. Al oír esto, se puso nerviosa y asintió rápidamente. Me iré a la cama ahora mismo. Deville persuadió gentilmente a Lilith, llevándola de regreso a su habitación y arropándola. Entonces Deville se giró hacia la puerta, se puso un abrigo negro y se metió una pistola láser en el cinturón. Esas palabras tranquilizadoras que dijo antes fueron solo para calmar a Lilith. La lucha ya había llegado a su zona residencial y, pase lo que pase, él no podía quedarse de brazos cruzados. Se estaba preparando para salir y ver lo que realmente estaba sucediendo. Mamá, voy a salir a ver qué pasa. Cierra la puerta con llave y no salgas. Martí corrió hacia Deville, abrazándolo. Como de costumbre, le ajustó el cuello y le advirtió. Ten cuidado, Turi. Pero ella dudó, conteniendo el resto de sus palabras. Madre, cumpliré con mi deber y serviré fielmente al gobernador. El rostro de Deville estaba decidido mientras agarraba la pistola láser en su cintura, terminando las palabras por ella. Si los rebeldes herejes realmente hubieran invadido, él no habría elegido huir. Tomaría su arma y lucharía con valentía contra esos herejes, dándolo todo por el gobernador. Al ver la determinación en el rostro de Deville, Martí se sintió desconsolada y reticente, temiendo que, una vez que su hijo se fuera, no regresara jamás. Pero ella apoyó la decisión de Deville porque esa era la tradición de la familia Rapp durante siglos. La lealtad al gobernador era la base de todo. Martí se secó las lágrimas y dijo con firmeza. Buena niña. Ve a servir al gobernador y no te preocupes por Lilith ni por mí. Deville asintió y se giró con decisión para marcharse. Cuando la puerta se cerró tras él, el comportamiento de Deville cambió al de un oficial frío y calculador de la corte del rey. Apretó más fuerte la pistola láser y caminó hacia la dirección de los disparos. Después de recorrer una corta distancia, Deville dobló una esquina y de repente se encontró cara a cara con un ojo biónico carmesí. Sobresaltado, instintivamente levantó su pistola láser. Sin embargo, al momento siguiente, recibió un fuerte golpe en la nariz y una mano grande le tapó la boca, de la que emanaba levemente un hedor a carne quemada. Arye gruñó en voz baja. Estamos cazando herejes. No hagan ruido. Si esa maldita escoria se escapa, estarán muertos seguro. ¿Lo entiendes? El dolor en la nariz hizo que los ojos de Deville se llenaran de lágrimas. Él asintió con dolor, indicando que entendía. Pronto, Deville sintió que la gran mano que cubría su boca se aflojaba y respiró profundamente. Pero antes de que pudiera recuperarse completamente, su nariz fue golpeada nuevamente por la culata de una escopeta, y el intenso dolor le hizo gemir. Pero antes de que pudiera emitir ningún sonido, su boca fue cubierta nuevamente. Arye advirtió severamente. Te dije que te callaras y aquí estás haciendo ruido otra vez. Deville sintió una oleada de agravio y, amortiguando su voz, apenas logró decir. No dije nada. Finalmente, la mano que cubría la boca de Deville lo liberó una vez más, e instintivamente se cubrió la nariz y la boca, temiendo otro golpe. Él y Arye se miraron fijamente, ambos un poco disgustados por su encuentro anterior. Arye mantuvo la voz baja y su rostro ligeramente incómodo, como si acabara de darse cuenta de quién era Deville.
dio una calada a un cigarro que había robado de la casa de un noble durante una purga de herejes y sopló el humo en la cara de Deville. Vaya, vaya, si es nuestro intendente de logística. Menudo malentendido el de antes. Sin resentimientos. Deberías irte a casa. Esta cacería de herejes es peligrosa. No es para un chico guapo como tú. Esas palabras hirieron el orgullo de Deville. Apretó con más fuerza su pistola láser, con resolución firme. Escoria. Yo también soy un combatiente de la corte del rey, y es mi deber purgar a los herejes para el gobernador. Además, soy residente a esta zona y conozco el terreno mejor que tú. Al ver la determinación de Deville, Arye se encogió de hombros y estuvo de acuerdo. Está bien, sigue adelante entonces. Pero no me culpes si mueres. Deville siguió a Arye por un tiempo, solo para darse cuenta de que el hombre rudo y tuerto lo había engañado. Arye pareció percibir el estado de ánimo de Deville y puso su brazo alrededor de sus hombros, limpiando sus manos sucias en el abrigo negro de Deville. Oye, fue solo un pequeño malentendido antes, solo 2 toques suaves. Me disculpo, ¿de acuerdo? Deville se tragó su ira, no queriendo rebajarse al mismo nivel que este bruto. A medida que seguían caminando, Deville se fue familiarizando cada vez más con el camino y una sensación de inquietud se apoderó de su corazón. ¿Dónde se esconden los herejes? Arye mordió su cigarro y señaló hacia una puerta cercana. ¡Ay! Esa casa escondía herejes y ha matado a mucha gente. Al ver la insignia familiar del departamento de logística en la puerta, Deville se congeló. Controló sus emociones y bajó la voz. Te equivocas. Esa familia es una de las más leales de la corte real. Es imposible que se confabulen con herejes, y mucho menos traidores. Capítulo 53. A Deville le resultó imposible creer que pudiera haber un traidor en la división de logística. Y peor aún, un traidor que se había aliado con los herejes del caos. Todos los que se unieron a la división de logística habían pasado por un proceso de selección estricto. La mayoría de sus familias habían contribuido a la corte del rey durante generaciones, sirviendo fielmente al gobernador. Además, la familia a la que Arye había acusado no era otra que la de Bas, el mentor de Deville en la división de logística. Cuando Deville se unió por primera vez a la división, Bas lo ayudó enormemente. También se enteró de que la familia de Bas había servido al gobernador durante casi 1000 años y que varios de sus antepasados habían muerto en el trabajo o por agotamiento. Bas incluso había recibido elogios de Spire State por su arduo trabajo. En ese momento, Deville había jurado en secreto seguir los pasos de Bas y traer honor a su propia familia. Pero ahora, ese bruto y tuerto llamado Arye afirmaba que Bas era un traidor, posiblemente incluso un hereje. Deville simplemente no lo podía creer. Sin embargo, a Arye no le importaba si Deville le creía o no. Con un cigarro apretado entre los dientes y una escopeta colgada del hombro, dijo: Vamos, muchacho, sea cierto o no, lo sabremos cuando registremos el lugar. Con eso, Arye y varios guardias irrumpieron y abrieron la puerta de una patada. Abre, estamos aquí para comprobarlo. ¿Qué estás haciendo? Papá. La familia de Bas, vestida con ropa de dormir, estaba visiblemente nerviosa. Pero Bas reconoció a los guardias y se puso de pie, colocándose entre ellos y su esposa y su hijo, reprendiéndolos airadamente. ¿Estás con los guardias? ¿Quién te dio derecho a dejar entrar a esta escoria de la colmena? Fuera. Ahora mismo. Según las leyes de la corte real, serás ejecutado por esto. Los guardias dudaron ante la ira de Bas. Después de todo, él era un funcionario legítimo de la división de logística, con autoridad sobre la distribución de los suministros de los guardias. Su estatus estaba muy por encima del de estos refugiados de colmenas inferiores. Arye, imperturbable, dio un paso adelante y se paró frente a los guardias, con la escopeta apoyada en su hombro. Eres sospechoso de conspirar con herejes. Estamos aquí para registrar tu casa. Después de todo, este era el distrito familiar de una unidad importante dentro de la corte del rey, y debía seguirse el procedimiento adecuado. La expresión de Bas permaneció inalterada. ¿Un registro? Ustedes, los guardias, no tienen autoridad para registrar a un oficial de logística. Arye amartilló su escopeta y la apuntó hacia Bas. Maldito seas. Es una orden directa del gobernador. Además, los guardias responden directamente ante el gobernador, igual que tú. Ahora, apártate o te vuelo la cabeza.
Esta ubicación había sido marcada por el propio gobernador, así que no podía haber ninguna duda. Tras los sucesos de la noche, Arye quedó completamente maravillada por la sabiduría y la perspicacia divina del gobernador. Ningún hereje podía escapar de su atenta mirada. Si Vas se resistía, Arye tenía la autoridad para ejecutarlo en el acto. No me engañarás. El gobernador jamás daría semejante orden. Vas se mantuvo firme, incrédulo. Mentor, creo que usted es inocente, pero las órdenes del gobernador no deben ser cuestionadas. El sonido pesado de botas resonó cuando DeVille entró. Se paró frente a Vas y su familia. Permítanme realizar la búsqueda, así estos brutos no destrozarán su casa y... Vas, mirando a su colega de abrigo negro con la insignia del león dorado y expresión fría, finalmente comenzó a entrar en pánico. DeVille, tú y DeVille se acercó a Arye, sacó un documento del bolsillo de su abrigo y se lo mostró a Vas. ¿Reconoces esto, verdad? ¿Es una orden de la finca Spire? Arye se sintió un poco culpable. Había sido Caes quien había metido el documento en su bolsillo y no lo había usado hasta ahora. Al ver el documento, el rostro de Vas palideció y trató de suplicar. DeVille, es muy tarde, ya sabes las consecuencias de desafiar las órdenes del gobernador. La expresión de DeVille se volvió aún más fría cuando sintió que algo andaba mal con su mentor. O más bien, sintió que Vas había cambiado. Su mentor ya no parecía tan leal al gobernador como antes. Sosteniendo el documento en alto, DeVille dio órdenes al grupo. Vigílenlos de cerca. Todos deben cumplir las órdenes del gobernador. Nadie debe interferir. Quien se resista será ejecutado en el acto. ¿Entendido? Sí, señor. Los guardias recibieron la orden. Entonces Arye se volvió hacia DeVille. ¿Entiendes? DeVille quedó atónito por un momento. Pero al ver que Arye y los guardias lo observaban, respondió de mala gana. Sí, señor. DeVille asintió, doblando cuidadosamente el documento y devolviéndolo al bolsillo de Arye antes de volverse hacia Vas. Mentor, ahora realizaré la búsqueda. Si he cometido alguna ofensa, le pido perdón. Bien, busca. La verdad demostrará mi lealtad al gobernador. Vas no mostró miedo y se hizo a un lado. Sin hacer comentarios, DeVille registró las habitaciones una por una, sin encontrar nada inusual. ¿Has encontrado algo? Todas las habitaciones parecen normales, nada sospechoso. DeVille miró a Arye y negó con la cabeza. Vas se acercó, mirando a DeVille y a los demás. Bueno, entonces esto demuestra mi lealtad. ¿Puedes irte? Mi familia y yo necesitamos descansar. Los guardias intercambiaron miradas inquietas, mientras Arye fruncía el ceño. ¿Cómo es posible? El propio gobernador marcó este lugar. No puede estar mal. El gobernador nunca se equivoca. ¿No hueles algo raro? ¿Huele? Arye olfateó el aire. Sí, huelo algo, es un poco dulce. Ese es un tipo especial de nano incienso. Hasta donde sé, ese incienso se usa para enmascarar el olor de los cadáveres. Y resulta que el área cubierta por el incienso es esta sala de estar. Vas le gritó inmediatamente a DeVille. Tonterías. Mira alrededor de esta sala, ¿qué podría estar mal? Lo sabremos pronto. Por las miradas de pánico de Vas, DeVille ya había descubierto dónde estaba el mecanismo oculto. Se dirigió a la lámpara de pared de la sala de estar, la examinó brevemente y la bajó con fuerza. El suelo debajo de ellos tembló ligeramente cuando el mecanismo comenzó a moverse. No era de extrañar que la familia de Vas hubiera instalado mecanismos ocultos después de 1000 años de herencia. Pero lo que siguió dejó a todos atónitos. En el centro de la sala, el suelo se hundió y desde abajo se elevó una cama de hierro cubierta de extraños símbolos. Sobre la cama yacía el cadáver de una joven envuelto en una fina película. Su rostro estaba contorsionado por el miedo y el dolor, y su cuerpo había sido diseccionado. Sobre ella, el techo oxidado se abrió lentamente, revelando un espacio oculto. El techo tenía una inscripción con un círculo ritual dibujado con sangre, y varios cadáveres secos colgaban de él. ¿Es esta tu lealtad hacia el gobernador? ¿Así es como tu familia paga a la gracia del gobernador? Vuestras acciones han avergonzado a vuestros antepasados, y yo me avergüenzo de haberos conocido. Al ver esto, DeVille se llenó de rabia. Esta fue la forma más despreciable de traición. Las acciones de Vas avergonzarían a toda la división de logística, dejándolos incapaces de enfrentar al gobernador o a sus colegas.
Deville sacó su pistola láser y apuntó a Bass. Bass, al darse cuenta de que había sido descubierto, cayó de rodillas, temblando. Deville, no traicioné al gobernador. Nunca actué contra la corte del rey. Hice todo esto solo para salvar la vida de mi esposa, que tenía una enfermedad incurable. Esos sacrificios eran solo algunas personas de la subcolmena al borde de morir de hambre. Intercambié comida por ellos con sus familias. Seguro que no me castigarías por esta escoria de la subcolmena, ¿verdad? La mirada de Deville se volvió aún más fría. La traición es una daga que atraviesa el alma, un pecado imperdonable. Ya que has elegido la traición, prepárate para enfrentar la ira del gobernador. Muere, perrito faldero del falso emperador. En ese momento, la esposa de Bass de repente reveló unos colmillos afilados. Se transformó en una criatura monstruosa y se abalanzó sobre Deville. No. Bass intentó detenerla, pero ya era demasiado tarde. Auge. El poderoso disparo de la escopeta de Arye envió a la criatura que una vez fue la esposa de Bass contra la pared. Los guardias inmediatamente abrieron fuego, destrozando al monstruo hasta que no fue más que una masa de carne destrozada, silenciosa e inmóvil. Bass, mirando fijamente a su esposa muerta, estaba consumido por el dolor y la rabia y rápidamente tomó su arma. Pero Deville fue más rápido y le disparó a Bass directamente en la cabeza. El rayo láser le atravesó el cráneo. Bass cayó muerto. Los disparos cesaron, dejando solo el sonido de tristes sollozos en la habitación. De la familia de Bass solo uno sobrevivió. El hijo de Bass, aterrorizado, lloraba desconsoladamente, llamando a sus padres. Deville dio un paso adelante. Miró al lastimoso niño, mostrando un breve momento de simpatía. Capítulo 54. Deville sintió una punzada de culpa. Después de todo, acababan de ejecutar a los padres de este niño delante de él. Al final de la noche, todos los privilegios de los que disfrutaba la familia Bass serían revocados. El único hijo de Bass, y todos los miembros restantes de su extensa familia, serían exiliados a la colmena inferior a través de canales especiales. Este fue un castigo extremadamente duro, el que más temían todas las familias leales al gobernador. Deville podía imaginar el sufrimiento que este niño enfrentaría en el futuro. Pero al menos, viviría. Aunque sea solo por un poquito más de tiempo. Si un extraño de la corte del rey hubiera estado a cargo, el niño ciertamente no se habría salvado. Esta fue la única misericordia que Deville pudo ofrecerle a su antiguo mentor, Bass. Lamentablemente, esa misericordia fue injustificada. Al mirar al niño, Deville pudo ver el odio profundo que se gestaba en sus ojos y suspiró por dentro. Esa no era la mirada que un niño normal debería tener. Bendito. De repente, Deville levantó su pistola láser y apretó el gatillo. El rayo láser golpeó directamente su objetivo. El niño se agarró el pecho, sus ojos rojos sangre estaban llenos de un odio aún más profundo, su cuerpo comenzaba a mutar. Él gritó y atacó a Deville. Pero al segundo siguiente, otro láser le atravesó la cabeza. Deville apretó el gatillo con calma una y otra vez, hasta que la energía de su pistola láser se agotó. Sonido metálico. El cuerpo humeante del hijo de Bass se desplomó y una pequeña daga manchada de sangre cayó de su mano. Deville permaneció en silencio, mirando el cuerpo, perdido en sus pensamientos. Te lo dije, y espetó Arye, acercándose para darle una palmadita en el hombro a Deville. Esta escoria hereje ni siquiera es humana. Confía en ellos y estarás prácticamente muerto. La expresión de Deville volvió a su comportamiento frío. Lo sé, solo estaba reflexionando. Estos traidores gozaban de la gracia del gobernador, pero no mostraron gratitud ni lealtad. En lugar de eso, siguieron el camino de la herejía, destruyendo los esfuerzos de generaciones de un solo golpe. Desprecio a estos traidores. Este es el precio de la deslealtad. Arye se rascó la cabeza. Unirse a los herejes, morir así, es demasiado fácil para ellos. Si no me hubiera quedado sin cargas de termita, habría cocinado a esta escoria. Se giró para irse y volvió a llamar a Deville. Vamos, muchacho bonito. Alguien más se encargará de este lío. Arye y Deville salieron de la casa uno tras otro. Miraron hacia el cielo oscurecido, sin saber qué decir. En ese momento, los sonidos de disparos y explosiones comenzaron a disminuir. La batalla en las zonas residenciales alrededor de la plaza sagrada había llegado a su fin.
Los guardias imperiales reunieron a sus camaradas caídos y los 14 frascos sellados de esencia del caos, luego abordaron sus naves de asalto para regresar a la corte del rey. Habían perdido 3 guardias en esta batalla. Para la corte del rey, esta no fue una pérdida pequeña. Pero afortunadamente, los guardias habían cumplido con la confianza del gobernador, conteniendo con éxito la crisis y evitando la propagación del caos. Las fuerzas de defensa comenzaron a reagruparse y regresar a sus puestos. Sin embargo, los que hacían cumplir la ley eran los más ocupados. No solo tenían que escoltar a los prisioneros supervivientes, sino que también tenían que organizar esfuerzos para calmar a los ciudadanos en pánico. Claudio se sintió abrumado y llamó a más agentes. Juró que los ejecutores nunca habían sido tan corteses. No solo tenían que pacificar a esos malditos habitantes de las colmenas inferiores, sino también ayudar a apagar incendios, localizar personas desaparecidas y tratar heridas. Pero esas eran las órdenes del gobernador, y Claudio tenía que acatarlas al pie de la letra. Si no lo hacía, el gobernador no lo perdonaría. Claudio explicó pacientemente a la gente a través de un zumbido mecánico por altavoz. Esta noche, fueron los viles herejes de la familia Hoffman quienes invadieron, pero gracias a los ángeles de guerra del gran gobernador, todos fueron derrotados. En el camino también nos encargamos de los líderes de las pandillas que los habían estado oprimiendo. Los residentes respondieron con aplausos. Al mismo tiempo, Claudio ordenó a los agentes permanecer vigilantes y mantener el orden en sus áreas asignadas. Cualquiera que intentara causar problemas sería ejecutado en el acto. La misericordia por sí sola no bastaba. También se necesitaba mano de hierro para evitar el caos. Esta había sido la regla de Claudio desde que tomó el poder. La misericordia concedida a los habitantes de las colmenas inferiores por el gobernador nunca debería ser una excusa para que causen problemas. Tal comportamiento sería una blasfemia mucho mayor. En el distrito residencial de Drake, Alia estaba rezando, esperando que el dios emperador y el gobernador la protegieran y pusieran fin a ese aterrador caos rápidamente. De lo contrario, afectaría su trabajo en la fábrica. Si no recibía su sueldo hoy, se moriría de hambre y no podría moverse. Por suerte, como en respuesta a sus oraciones, cesaron los disparos y se levantó el toque de queda. Una campana estridente sonó en los pasillos residenciales, señalando que era hora de que la gente se despertara y se preparara para trabajar. Gracias al emperador, por fin se acabó. Alia suspiró aliviada, reuniendo fuerzas para levantarse y unirse a los trabajadores que se dirigían a la fábrica. Oye, este maldito cielo por fin se está iluminando. Arye dio una larga calada a lo que quedaba de su cigarro, mirando el tenue sol en el cielo. En efecto, el cielo se estaba aclarando. Deville miró hacia arriba hacia esa tenue luz. Cuando la luz del sol atravesó la niebla, la larga y sangrienta noche finalmente llegó a su fin. En la finca Espire de la corte del rey Eden yacía en una cama suave, durmiendo pacíficamente hasta que la suave luz del sol de la mañana finalmente lo despertó. Había sido una larga noche, durante la cual las fuerzas armadas de la corte del rey habían seguido sus órdenes de llevar a cabo una operación de limpieza. Cuando Eden despertó, todo era como lo había planeado. La paz había sido restablecida. Este era el privilegio de ser gobernador. No necesitaba arriesgar su vida en la batalla, luchando desesperadamente. Sus leales soldados derramarían sangre y harían sacrificios para eliminar a todos sus enemigos. Su voluntad era su poder, y este se extendía donde él deseaba. Aunque su poder actual era solo una fracción de lo que había sido en su apogeo, mantenía la confianza. Eden creía que recuperaría su planeta. Y una vez que hubiera recuperado su fuerza, conquistaría las estrellas, trayendo más planetas perdidos en los rincones oscuros del imperio bajo su mando, hasta que su nombre fuera temido en toda la galaxia. Claro, todo eso era para el futuro. Por ahora, aún estaba en la fase de principiantes, sin haber derrotado ni siquiera al primer jefe. En ese momento, Eden se sintió vigorizado. Su cuerpo se había vuelto más fuerte nuevamente. En una noche, había ganado 50.000 puntos de poder de esperanza. La fe del pueblo alimentaba su cuerpo. Inicialmente, Eden había pensado que las consecuencias del caos profundizarían el miedo de la gente, reduciendo la cantidad de poder de esperanza que podía recolectar. Pero las cosas resultaron exactamente lo contrario.
Las ubicaciones que había marcado para los herejes y los líderes de bandas habían sido tan precisas que toda la batalla había sido contenida dentro de un rango manejable, evitando daños y bajas significativas. Además, los rumores que había difundido antes todavía circulaban entre la gente. La mayoría de la población había escuchado los susurros. El gobernador había sido bendecido por el emperador y destruiría todo mal, alejando la oscuridad y asegurando que todos comieran pan de pulpa de malera. Y esta noche, el gobernador había enviado a sus ángeles de la guerra para exterminar a los herejes y a los líderes de las bandas opresoras. Los rumores se estaban haciendo realidad. Si el mal había desaparecido, ¿estaría el pan de pulpa de madera muy lejos? Además, al echar mano de las reservas de cereales del mes siguiente, Eden había conseguido aumentar las raciones de comida de la gente. Aunque todavía era menor que antes de los recortes de racionamiento, este pequeño aumento trajo una inmensa alegría a los trabajadores que luchaban por sobrevivir. No morirían de hambre. Estos factores combinados llevaron a algunos a empezar a creer en los rumores y en Eden, su gobernador. Como resultado, el poder de la esperanza aumentó dramáticamente. El poder de la esperanza había aumentado significativamente, pero Eden no estaba del todo feliz. Por alguna razón, sintió una vaga sensación de inquietud. Capítulo 55. Después de levantarse de la cama, Eden inmediatamente llamó a Bayev para informarle sobre los detalles de la operación de limpieza de la noche anterior. Al escuchar el informe, Eden se preocupó profundamente. La liberación de un solo frasco de armas biológicas del caos le había costado 3 guardias imperiales. Incluso su guerrero más fuerte, Carter, había sufrido heridas menores. Si no hubiera descubierto esas armas biológicas del caos con antelación, las consecuencias habrían sido inimaginables. Por suerte, ya había pasado. Gobernador, todos los objetivos que marcó han sido eliminados. Ahora podemos proceder con los preparativos para el día de la ascensión del emperador. Bayev miró a Eden con creciente reverencia. La maldita y traidora familia Hoffman había lanzado un ataque tan vil contra la corte del rey. Si no fuera por los poderes divinos de reconocimiento del gobernador, la corte del rey habría sufrido grandes pérdidas. Por cierto, asegúrate de compensar debidamente a las familias de los guardias que sacrificaron sus vidas en la batalla. Que sus nombres queden inscritos en el monumento al pie de la estatua del emperador. Eden le ordenó a Bayev. De ahora en adelante, todos los guerreros que caigan en batalla deberán recibir una compensación justa. Tú te encargarás de planificarlo. En el pasado, no existía la compensación en la corte real. Se esperaba que los guerreros lucharan con valentía y se sacrificaran si era necesario. Era un símbolo de lealtad. No era solo la corte del rey. Incluso el Astra Militarum rara vez recibía semejante compensación. Cuando el Astra Militarum abandonó sus mundos natales para luchar en toda la galaxia, se aventuraron cada vez más lejos. Tan lejos, de hecho, que con la breve vida de un mortal, sería imposible regresar a casa, incluso si pasara toda su vida viajando a bordo de un barco. A menos que un soldado demostrara una habilidad extraordinaria y ganara honores excepcionales, llegando así al rango de oficial, había pocas posibilidades de regresar alguna vez a casa. Incluso para los oficiales, era raro. Para los guardias regulares, era impensable. Una vez que abandonaron su planeta natal, esencialmente se despidieron de sus familias para siempre. Su destino sería morir en el campo de batalla o, si tenían suerte, morir de viejos en una tierra extranjera. Y después de su muerte, sería casi imposible rastrear su identidad o su planeta de origen. Dadas las enormes distancias, entregar indemnizaciones a sus familias era prácticamente imposible. Incluso si se enviara una compensación, cuando llegara probablemente habrían pasado varias generaciones desde que el soldado falleció. No estaba claro si su familia siquiera los recordaba. Por estas razones, la compensación nunca había sido realmente una consideración. Eden le explicó brevemente a Bayev su comprensión del proceso de compensación antes de entregarle la tarea. Creía que Bayev sería capaz de formular un plan de compensación adecuado, dados los recursos actuales de la corte del rey. Bayev asintió en señal de acuerdo. Gobernador, elaboraré un plan de compensación adecuado. En nombre de los guerreros, le agradezco su generosidad. Después, Eden y Bayev discutieron el proceso para la próxima ceremonia.
Una vez satisfecho con las respuestas, Eden instó a Bayef a verificar el progreso de la construcción de la estatua del emperador. Eden estaba agradecido de tener a alguien como Bayef como su administrador. Su energía parecía ilimitada y podía manejar múltiples tareas simultáneamente. Sin él, Eden temía desplomarse por agotamiento. Todo se había puesto en marcha y el día de la ascensión del emperador estaba a solo 3 días de distancia. Todo lo que Eden tenía que hacer era aparecer en la ceremonia, hacer una promesa a su pueblo, y eso sería suficiente. Luego, reuniría suficiente poder de la esperanza para abrir el portal y enviarse a la granja Ola Verde en el casco espacial. Allí obtendría técnicas agrícolas avanzadas y recursos alimentarios, junto con un robot automatizado. En la actualidad, los métodos administrativos en la corte real estaban demasiado anticuados. No había internet y, en cierto modo, era peor que el mundo del que provenía. Tenía que poner en funcionamiento internet lo antes posible para poder implementar sistemas de comunicación y gestión modernos. En cuanto a los demonios digitales o códigos rebeldes, no estaba preocupado. Simplemente usaría el pequeño sol para bendecir a los servidores y protegerlos. Podría crear algunas reliquias sagradas con la bendición del pequeño sol y luego reunir a algunos sacerdotes. Podían realizar rituales y rociar agua bendita sobre los servidores diariamente para asegurar su protección. En este momento, los servidores solo operaban dentro del territorio, por lo que protegerlos no era demasiado difícil. No era como el trono dorado, donde se sentaba el emperador, manteniendo el Astronomicon, una enorme red de balizas que se extendía por toda la galaxia. La tensión de gestionar tales servidores en sistemas estelares, sectores e incluso regiones enteras era inimaginable. No es de extrañar que tuvieran que quemar a tantos psíquicos. En cualquier caso, una vez que tuviera la tecnología agrícola y los servidores para Internet instalados, reduciría drásticamente los costos administrativos y aumentaría la productividad. La única parte complicada fue ese robot. El Imperio prohibió estrictamente el uso de robots de IA. Si Eden realmente trajera de vuelta un robot con IA, que simbolizara el odio a la inteligencia, seguramente incitaría miedo u oposición por parte de la gente. Si el Imperio lo descubriera, causaría serios problemas. Pero Urt ahora estaba en la zona oscura del Imperio. El Imperio ya no tenía control sobre él. Eden había tomado una decisión. Tenía que recuperar ese robot con inteligencia artificial. En el peor de los casos, lo disfrazaría. Le pondría una túnica, le soldaría el águila imperial y lo haría pasar por un sirviente. Mientras Eden no admita que era una IA, ¿quién podría desafiarlo? Todo se movía en la dirección que Eden había esperado. Se permitió relajarse un poco, reclinándose en su trono para descansar. Pero por alguna razón, la sensación de inquietud solo se hizo más fuerte. De repente, un agudo presentimiento invadió el Eden. Oscuridad, oscuridad pura y abrumadora. Miró hacia el territorio de la familia Hoffman, y sus sentidos psíquicos percibieron vagamente que algo terrible se estaba gestando allí. Era una aterradora monstruosidad del caos, una creación de los dioses oscuros. Si se le permitiera madurar completamente, su territorio sería incapaz de detener su ataque. Sin embargo, Eden no podía arriesgarse a iniciar una guerra directamente con la familia Hoffman. Teniendo en cuenta la fuerza que demostraron ayer, incluso si ganara, sería una victoria pírrica. Los únicos que se beneficiarían serían la banda del Lobo Gris. Afortunadamente, todavía faltaba algún tiempo para que esa monstruosidad naciera por completo. La única opción de Eden ahora era correr contra el tiempo, apostando a que podría reunir suficiente poder de la esperanza para restaurar su fuerza antes de que la familia Hoffman desatara a esa criatura. En realidad, Eden tenía otra preocupación. Después de la batalla de anoche, es posible que la familia Hoffman ya haya descubierto las vulnerabilidades de la corte del rey. Si decidieran lanzar más ataques durante el día de la ascensión del emperador, las cosas podrían complicarse mucho. Mientras Eden meditaba, en el laboratorio secreto del territorio de la familia Hoffman, chirrido, chirrido, chirrido. En una cámara de cristal, una rata gris mutada roía alegremente una mano cortada, con aspecto bastante contento. Sus ojos eran inusualmente brillantes, lo que indicaba un nivel de inteligencia. Joseph se dio cuenta de esto y ordenó que la rata permaneciera con vida, pues le tomó mucho cariño. En ese momento, Joseph acarició suavemente a la rata gris, como si estuviera acariciando a una pequeña mascota.
Estaba esperando noticias. No hacía mucho tiempo, había recibido informes de disparos dentro del territorio de la corte del rey. Parecía que habían optado por una purga a gran escala. Los herejes que había enviado allí habrían liberado inmediatamente la esencia del caos, desatando a esas terribles criaturas mutadas. El sufrimiento pronto se extendería por toda la corte del rey. Carcajada, carcajada. Joseph estaba contento, imaginando que las zonas residenciales alrededor de la plaza sagrada ya habían sido convertidas en un páramo, con innumerables víctimas. Capítulo 56. La mente de Joseph estaba llena de pensamientos de victoria, ya que podía imaginar el rostro aterrorizado de Eden. Miedo. Deberías estar aterrorizado. Porque estás frente a mí, Joseph, el verdadero futuro gobernante de Urt. La sola idea de cumplir el sueño milenario de su familia y coronarse rey llenó a Joseph de emoción. Chirrido, chirrido. La rata gris mutada terminó de roer la carne y chilló de nuevo, con los ojos llenos de deseo mientras miraba la mano de Joseph. Pero no se atrevió a morderlo, sabiendo muy bien lo poderoso que era este humano después de sufrir en sus manos. Sintiéndose bastante complacido, Joseph arrojó otra mano cortada del balde de carne cercano a la rata. Come más, cosita linda, y no pudo evitar elogiar a la rata, que parecía un perro pequeño, con su piel de color rojo oscuro cubierta de varios ojos negros. No muy lejos, los investigadores mantenían la distancia y atendían nerviosamente sus tareas. Su señor, Joseph, se había vuelto cada vez más errático y cruel. Muchos habían sido asesinados brutalmente sin ninguna razón aparente. Los investigadores tenían miedo de cometer el más mínimo error, temiendo que pudieran ser arrojados como alimento a la monstruosa rata. El ascensor del laboratorio descendió y entró el líder de los herejes, marcado con el símbolo del ojo roto en la frente. Se arrodilló ante Joseph. Maestro, hay noticias de la corte del rey. Levántate, dime, ¿cómo está la situación? ¿Qué hizo ese inútil de Eden? Debe estar aterrorizado, ¿verdad? Joseph se puso de pie y cuestionó ansiosamente al líder hereje. No pasó nada y el líder hereje levantó la cabeza, con el rostro oscuro. Los seguidores leales que enviamos no causaron ningún daño real. El caos se calmó en una sola noche. Apenas hubo pánico ni miedo entre la gente, y el orden en las zonas residenciales se restableció rápidamente. Joseph se quedó congelado por un momento. Imposible. Es imposible que algo así pase. La ira surgió en su interior cuando su mirada se dirigió a la rata gris mutada, que estaba felizmente masticando huesos. Sal de mi vista, maldita cosa. Chirrido. La rata mutada chilló cuando Joseph la pateó, haciéndola correr hacia el otro lado de su recinto de vidrio. Ni siquiera tuvo tiempo de agarrar su hueso antes de correr, demasiado asustado para recuperarlo. ¿Qué había pasado? Hace un momento, este humano lo había llamado lindo y ahora lo pateaba. Ignorando a la rata, Joseph volvió su mirada furiosa hacia el líder hereje. ¿Hubo algún problema con el plan? Dada la fuerza actual de la corte del rey, la única forma de detener a los mutantes sería con tácticas de oleadas humanas masivas, seguidas de bombardeos implacables con gran potencia de fuego. De lo contrario, sería imposible lidiar con esos mutantes tan fácilmente. El plan salió a la perfección. Solo que la gente de la corte real reaccionó demasiado rápido, y eran demasiado fuertes. La batalla terminó tan rápido que muchos de nuestros seguidores ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser aniquilados. La corte real desmanteló el ataque fácilmente. Señor, nuestro plan ha fracasado. ¿Fracasamos? ¿Así como así, fracasamos? Joseph se sintió increíblemente humillado. ¿Había sido derrotado por ese incompetente Eden? ¿Cómo podría ser eso? No, no fallamos. Esta fue una prueba exitosa. Obligamos a la corte del rey a revelar su fuerza oculta. Joseph fue firme. Si no me equivoco, la corte del rey oculta un poder aún mayor que la Guardia Imperial. Lo han ocultado durante miles de años sin revelarlo jamás. ¿Qué familia tan astuta y engañosa son esos Grant? En ese momento, Joseph recordó todo lo que había soportado la familia Hoffman. Miles de años atrás, las traicioneras conspiraciones de la familia Grant les arrebataron la gobernación de Urt. Durante siglos, la familia de Joseph había estado oprimida y soportando innumerables penurias. Ahora le tocaba a él, Joseph, el descendiente más destacado de la familia Hoffman, enfrentar a este formidable enemigo.
Este ataque no fue una pérdida. Fue una victoria masiva. Con un pequeño plan, la familia Grant se vio obligada a revelar su poder oculto que había permanecido oculto durante milenios. Esto demostró que no les quedaban otras opciones. Joseph miró al líder hereje, visiblemente satisfecho. Este plan fue todo un éxito, lo hiciste bien. El líder hereje estaba desconcertado. ¿Habían ganado? ¿Cómo habían ganado? ¿De qué hablaba Joseph? Aunque confundido, no se atrevió a cuestionar a su amo. Jamás haría nada que pudiera socavar su dignidad. Demasiados ejemplos han demostrado que desafiar la dignidad del amo conducía a sufrimiento y tormento extremos. Después de pensarlo un momento, el líder hereje se armó de valor. Maestro, ya que lo hemos logrado, ¿no deberíamos proceder con el siguiente ataque? Podemos enviar más seguidores, que lleven más de la esencia del gran señor de todos los ojos. Incluso si no podemos causar una destrucción masiva, al menos podríamos arruinar la ceremonia del emperador cadáver. La sola idea de que la corte del rey celebrara una ceremonia en honor al emperador cadáver le ponía los pelos de punta y casi lo volvía loco. Tenía que arruinar la ceremonia. No podía permitirlo. Cuanto ansiaba asaltar el santuario del emperador cadáver, profanarlo. Pero su plan fue rechazado por Joseph. ¿Qué plan tan tonto? La corte del rey ya ha activado sus poderes ocultos, por lo que es improbable que otro ataque tenga éxito. No podemos enviar a nadie más, y definitivamente no podemos desperdiciar más esencia del caos allí. Eso solo retrasaría el progreso de nuestros experimentos. La mirada de Joseph se dirigió hacia el enorme tanque de incubación de vidrio en el laboratorio, donde una masa grotesca de carne, cubierta de ojos negros y parpadeantes, palpitaba y pulsaba. Era el abdomen grotescamente hinchado de una mujer embarazada, retorcido y deformado hasta un tamaño antinatural, mientras que la parte superior del cuerpo y las extremidades permanecían normales. La vista estaba horriblemente distorsionada y aterradora. Dentro de ese monstruoso vientre, crecía el embrión de un demonio. Los poderes ocultos de la corte del rey pueden ser formidables, pero tenemos algo mucho mayor: el embrión que nos otorgó el Señor de todos los ojos. Una vez que esté completamente desarrollado y nazca la verdadera descendencia del Señor de todos los ojos, desatará un poder de pesadilla supremo. Se convertirá en el ser más poderoso de este planeta. No importa lo que haga la corte del rey, no podrán detener esta fuerza divina. El líder hereje quiso discutir, pero finalmente bajó la cabeza. Sí, mi señor. El Señor de todos los ojos nos concederá poder y todo sucederá como tú desees. Joseph ordenó a los investigadores. A cualquier precio, dale al huésped más nutrientes para acelerar el crecimiento del embrión. Siguiendo su orden, los investigadores bajaron varias palancas. Grandes cantidades de líquidos coloridos fluían a través de tubos huecos y se inyectaban en el cuerpo y el vientre de la mujer embarazada. Ella se retorcía y gritaba de agonía. Su sufrimiento era casi tangible. Joseph lo observaba todo con entusiasmo. Esa era su verdadera fuerza. Estaba cansado de los planes. Esta vez, los enfrentaría cara a cara, usando el poder absoluto para destruir la corte del rey. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar. Esperar que la verdadera descendencia del Señor de todos los ojos llegue a este mundo. Capítulo 57. Los sentidos psíquicos de Eden detectaron el lento crecimiento del poder del caos en el territorio de la familia Hoffman. Afortunadamente, todavía faltaba algún tiempo para el lanzamiento final. Por ahora, el asunto más importante era el día de la ascensión del emperador. Si la ceremonia saliera mal, no habría necesidad de que la familia Hoffman liberara a sus criaturas. La corte del rey caería en el caos por sí sola. Así que Eden rápidamente centró toda su atención en los preparativos de la ceremonia. A solo 3 días del evento, la estructura básica ya estaba lista. El día de la ascensión del emperador, la corte del rey detendría todos los trabajos durante un día sin precedentes, distribuyendo comida gratuita a la gente. Todos tendrían la oportunidad de descansar. Podían unirse a los desfiles callejeros o dedicarse a los rituales de culto dedicados al dios emperador. Esta fue una bendición del gran dios emperador y del bondadoso gobernador, un regalo que todos podían disfrutar. A excepción de la Guardia Imperial, las fuerzas de defensa y los ejecutores. Serían responsables de la seguridad, con su día libre pospuesto por un día.
La gran ceremonia tendrá lugar en la Plaza Sagrada, sede principal del día de la ascensión del emperador. Aquellos con la suerte de poder entrar a la Plaza Sagrada recibirían bendiciones ante la estatua del dios emperador, adornada con oro y joyas. Cada persona también recibiría pan consagrado y agua bendita de la iglesia. La parte más importante de la ceremonia fue el discurso de Edén como gobernador. En realidad, era solo él quien hacía promesas al pueblo. Tan pronto como se hacían las promesas, aparecían los milagros divinos. Entonces Edén simplemente esperaría que la oleada de poder de la esperanza fluyera. Si todo saliera bien, reuniría suficiente poder de esperanza para asegurar recursos críticos que podrían cambiar el rumbo a su favor. Este era el plan. Ahora bien, toda la corte del rey estaba dedicada a que esto sucediera, y la mayoría de los arreglos ya estaban en marcha. Lo único que quedó sin resolver fue la lista de personas que asistirían a la ceremonia en la Plaza Sagrada. Era fácil identificar a los asistentes de la primera fila y a los que marchaban en el desfile. Serían miembros de familias leales a la corte del rey, funcionarios clave de departamentos importantes y oficiales de diversas fuerzas militares. Sus familiares también estarían incluidos. Esta parte era sencilla y ya había sido ensayada. El verdadero desafío fue seleccionar a los ciudadanos comunes que asistirían a la ceremonia. ¿Cuál de ellos sería considerado digno de entrar en la Plaza Sagrada? Según el plan, se permitiría el acceso a la plaza a unos 50.000 ciudadanos para recibir las bendiciones. Ellos fueron la principal fuente de poder de esperanza. Las emociones eran contagiosas. Edén esperaba que una vez que estas personas regresaran a casa, inspiraran a otros. Servirían como un nodo, difundiendo esa energía a más personas. Estos individuos desempeñaron un papel crucial y no pudieron ser elegidos al azar. La plaza estaría repleta de una multitud densa durante la ceremonia. Si algún hereje o malcontento lograra infiltrarse y detonar una bomba biológica o lanzar un ataque, sería desastroso. Un acontecimiento de ese tipo provocaría inmediatamente un pánico masivo. La estampida y el caos resultantes convertirían la ceremonia en una tragedia, con numerosas víctimas. El miedo colectivo y la desesperación de tanta gente reunida en un solo lugar podrían ser catastróficos. En ese punto, no solo fallaría la recolección de poder de esperanza, sino que incluso podría convocar a un demonio del caos en el acto. Por eso la lista de ciudadanos era tan importante. Requería un examen exhaustivo. Solo se permitiría asistir a aquellos que fueran devotos seguidores del dios emperador, leales a la corte del rey y personas trabajadoras. La tarea de seleccionar a estos ciudadanos fue asignada a un departamento recién creado que Edén había establecido el día anterior. Este nuevo departamento, llamado Secretaría, estaba dirigido por Vallef y contaba con un grupo de jóvenes funcionarios absolutamente leales al gobernador. La Secretaría funcionaba independientemente de todos los demás departamentos y respondía directamente al gobernador. Tenían considerable autoridad. Una vez desplegados, podrían actuar en nombre del gobernador para movilizar a otros departamentos para ayudar en el manejo de los asuntos. En esencia, Edén había creado un nuevo grupo a partir de la estructura existente de la corte del rey. Estos funcionarios combinaron los roles de emisarios del gobernador y oficiales de inteligencia, ayudando a Vallef a manejar tareas sensibles y críticas. Eran jóvenes y aún no estaban acostumbrados a sus costumbres, lo que los convertía en candidatos ideales para una futura crianza. Esto formaba parte del plan de reforma a largo plazo de Edén. Actualmente, la secretaría estaba etiquetada como un departamento temporal en los registros, no parte de la jerarquía oficial, lo que le daba a Edén la flexibilidad de realizar ajustes o actualizaciones en el futuro. Con el tiempo, este grupo de jóvenes funcionarios desempeñaría un papel más importante, inyectando sangre nueva en la corte del rey. Esta ceremonia sería su primera tarea. Vallef organizó rápidamente la sede del secretariado, ubicada no lejos de Spire Estate. El edificio había sido utilizado anteriormente por el Departamento de Asuntos Internos, pero ahora fue desocupado para uso de la Secretaría. Aunque el personal de Asuntos Internos estaba descontento, se retiró rápidamente. Después de todo, era una orden del gobernador y nadie se atrevía a desafiarla. Todos los funcionarios de la corte del rey comprendieron que estaba surgiendo una nueva y poderosa fuerza política.
La Secretaría ya había confiscado una parte de la autoridad del Departamento de Asuntos Internos. En el futuro, podría reclamar aún más. En ese momento, 200 jóvenes funcionarios del secretariado estaban formados en su nueva sede, esperando la llegada de Eden. Llevaban los abrigos negros formales del secretariado, botas de cuero negro y brazaletes con la insignia de un fondo rojo con un león dorado, un diseño más digno que antes. Cada uno de ellos estaba armado con las pistolas láser más avanzadas disponibles actualmente en la corte del rey. Según el plan de Eden, a estos funcionarios eventualmente se les asignarían asistentes y unidades militares de élite, lo que les permitiría llevar a cabo sus tareas dentro de la corte del rey sin obstáculos. Por supuesto, esto se haría gradualmente y todo estaría completamente equipado después de la ceremonia. Deville estaba en la primera fila, con el rostro frío y sin expresión. Esta era la conducta apropiada para un funcionario de la unidad de recuperación de cadáveres del Departamento de Logística. También era la actitud esperada de los ejecutores del gobernador. Cuando salían al campo, actuaban como emisarios del gobernador, encarnando su autoridad. Después de esperar un tiempo, Vallev condujo a Eden a la sede para revisar a los funcionarios de la secretaría. Eden miró sus atuendos y asintió con aprobación. Muy bien, esto es exactamente lo que tenía en mente. Como siempre, su mayordomo fue confiable. Al ver que el gobernador estaba contento, Vallev finalmente respiró aliviado. Gracias, gobernador, por su sabia guía. Sin ella, no habría sabido qué hacer. Mayordomo Vallev, ha trabajado duro y dijo Eden, aún más satisfecho, dándole una palmadita en el hombro. Vallev sabía hacer las cosas y adular. ¿Qué más podía querer un líder? Eden se acercó a Deville y los demás, observándolos atentamente. Mientras observaba, Eden frunció el ceño y su expresión se oscureció a cada segundo. Deville, de pie en la primera fila, notó el ceño fruncido del gobernador y se puso cada vez más tenso. ¿Podría el gobernador estar insatisfecho? TSK, esto no está del todo bien, y Eden murmuró, pensando mucho antes de finalmente hablar, con sus ojos fijos en Deville. Especialmente tú. A Deville se le encogió el corazón al oír esas palabras. Apenas podía mantenerse en pie del susto. Capítulo 58. Deville nunca esperó que él, que siempre había sido ejemplar, fuera cuestionado públicamente por el gobernador. Sintió una abrumadora sensación de injusticia, casi hasta el punto de hacer llorar. Aún así, luchó por mantener la compostura, tratando de preservar su dignidad. Sin que el gobernador le preguntara, no se atrevió a preguntar dónde había fallado. Pero independientemente de eso, si el gobernador dijo que no era lo suficientemente bueno, entonces no era lo suficientemente bueno. Mientras Deville luchaba con sus emociones, tratando de mantener sus pensamientos bajo control, Eden se volvió hacia Popov, que estaba a su lado. Este camarada lo está haciendo bien. Todos deberían tomarlo como ejemplo. En realidad, Popov, que nunca había recibido elogios, y menos aún del gobernador, apenas pudo contener su emoción. Instintivamente, preguntó. Entonces se dio cuenta rápidamente de lo irrespetuoso que era cuestionar al gobernador y de inmediato cerró la boca. Es cierto, jovencito. Sigue así. Todo por el gobernador. Popov se mantuvo erguido y lleno de orgullo. Cuando regresara a casa, seguramente les contaría esto a sus padres. Ser elogiado personalmente por el gobernador era un honor que quedaría registrado en la historia de su familia. ¡Qué inmenso honor! Deville, observando a Popov apenas pudiendo contener su emoción, lo encontró aún más increíble. ¿Por qué? ¿Cómo podría ese cobarde de Popov ser mejor que él? Pronto, Eden explicó el razonamiento a todos. Eres demasiado serio y demasiado frío. Deberías sonreír más. Representas la imagen del gobernador, y necesito que demuestres suficiente accesibilidad. Tienes que ser capaz de conectar con la gente, de comunicarte lo suficientemente bien para reunir la información que necesitamos. Eso es algo que debes hacer. Los funcionarios de la secretaría actuaban como emisarios del gobernador. Si fueran demasiado fríos y provocaran miedo en la gente, eso afectaría negativamente la imagen del gobernador. Al menos por ahora, necesitaba dejar una imagen amable en la mente de la gente. Al escuchar la petición del gobernador, Deville y los otros jóvenes funcionarios inmediatamente forzaron sonrisas.
Sin embargo, hacía mucho tiempo que no sonreían delante de la gente, lo que hacía que sus expresiones fueran incómodas. Eden los miró y asintió. En cualquier caso, tu principal tarea es sonreír y mostrar suficiente amabilidad. Confío en que puedas lograrlo. Sí, señor. Sin embargo, cuando te enfrentes a enemigos e individuos corruptos, debes mostrarles tu crueldad y naturaleza fría. Debes infundir miedo en sus corazones y mostrarles lo que realmente significa la ira del trueno. ¿Comprendido? Sí, señor. Ese fue el propósito de Eden al seleccionar a este grupo. Debían ser accesibles, pero también capaces de una crueldad extrema cuando fuera necesario. Creo que todos entienden lo que quiero decir. Ahora, que el mayordomo Bayef les asigne sus tareas. El trabajo de Eden estaba hecho y, a partir de ese momento, era responsabilidad de Bayef. Él asignaría a los jóvenes funcionarios a varias regiones, como minas y fábricas, para seleccionar a los ciudadanos adecuados para la ceremonia. El proceso implicó que la corte del rey emitiera órdenes, instruyendo a cada área a presentar una lista de nombres según requisitos específicos. Seleccionarían individuos activos para representar al pueblo, formando una procesión hacia la plaza sagrada. La tarea de la secretaría era revisar estas listas, garantizar que no hubiera fraude y determinar si se debía agregar o eliminar personas. Si se descubriera que alguien engañaba o le faltaba el respeto al gobernador, sería juzgado en consecuencia. Pronto, Bayef puso el plan en marcha. Deville y Popov fueron asignados al mismo grupo y se convirtieron en socios. Se dirigieron al distrito fabril para realizar la tarea de selección. Mientras viajaba en un aerodeslizador hacia el área de la fábrica, Popov no pudo evitar preguntar. Deville, ¿por qué me miras así? ¿Tengo algo en la cara? Nada, Deville respondió con una expresión vacía y girando la cara hacia otro lado. Nunca admitiría que estaba tratando de aprender a sonreír observando a Popov. Fuera de la vista de Popov, Deville practicaba sonreír en silencio. Juró que la próxima vez que viera al gobernador, le presentaría la sonrisa más perfecta. Sonreiría aún mejor que Popov. Mientras Deville y los demás se dirigían al distrito fabril, los gerentes de la fábrica se apresuraron a prepararse para la llegada de los emisarios del gobernador. Para no dejar una mala impresión a los emisarios, los directores de la fábrica ordenaron a los trabajadores que trabajaran horas extras para limpiar y ordenar la fábrica a fondo. Los supervisores se volvieron aún más diligentes en supervisar a los trabajadores, sin permitirles ninguna relajación. Sin embargo, ninguno de los trabajadores se quejó. Hace 2 días, la corte del rey había emitido un aviso de que un número selecto de trabajadores activos serían elegidos para asistir al día de la ascensión del emperador en la plaza sagrada. Estos individuos elegidos recibirían la bendición del emperador y se les daría pan consagrado y agua bendita de la iglesia. Fue una oportunidad más allá de toda medida. En el pasado, cuando se celebraba el día de la ascensión del emperador, solo los directores de las grandes fábricas tenían el privilegio de ser invitados por los nobles a la plaza sagrada en la colmena superior para recibir bendiciones. Pero esta vez todos tuvieron una oportunidad. Para los trabajadores de la colmena inferior, esto fue una bendición sin igual. Ni siquiera necesitaron supervisión. Trabajaron más duro que nunca, temiendo que si aflojaban, podrían perder esta preciosa oportunidad. Oraron en silencio, esperando ser seleccionados. Arila, que trabajaba diligentemente en la línea de montaje, esperaba desesperadamente ser elegido como uno de los trabajadores activos. Tos. Ella tosió pero rápidamente ahogó el sonido. Su máscara estaba rota, pero no se atrevió a hablar. Según la normativa, los trabajadores solo podían sustituir sus mascarillas una vez al mes. El último trabajador que se había quejado por una máscara rota había sido azotado por el supervisor. En este momento crítico, si fuera golpeada por semejante error, podría perder su oportunidad de ser seleccionada como trabajadora activa. Afortunadamente, ella era la trabajadora más rápida de la línea y la que producía el mayor producto. Estaba segura de que la elegirían. Pero era tan difícil de soportar. Los vapores nocivos se filtraban a través del hueco de su máscara y las heridas en su rostro hacían que el dolor fuera insoportable, pero apretó los dientes y siguió adelante. Arila, puedes. Solo aguanta un poco más. Justo cuando Arila sintió que ya no podía soportarlo más, el supervisor finalmente anunció un descanso. Por fin pudo recuperar el aliento.
Pronto se anunciaría la lista de trabajadores activos y los trabajadores se reunieron nerviosamente, discutiendo el día de la ascensión del emperador. Estaban llenos de esperanza, ya que este podría ser el mayor honor que los trabajadores de la colmena inferior podrían recibir jamás. Desde su nacimiento hasta su muerte, los trabajadores vivieron sus vidas desapercibidos, sin elogios ni duelo. Pero ahora el gobernador les estaba ofreciendo un honor tan grande. Arila no participaba en la discusión. Siempre era invisible, no conocía bien a sus colegas y la gente a menudo olvidaba su existencia. Ella escuchó sus elogios al gobernador y en su corazón no pudo evitar pensar. El gobernador es verdaderamente un hombre amable. Poco después, el supervisor sacó una lista. La selección preliminar de trabajadores activos. En ese momento, el corazón de todos estaba en la garganta. Capítulo 59. Arila esperaba desesperadamente que su nombre apareciera en la lista. Si así fuera, podría ir a la plaza sagrada y ver la estatua del emperador y al benévolo gobernador con sus propios ojos. Había 10 plazas disponibles en la tercera línea de producción. Uno por uno, el supervisor leyó los nombres. Cada trabajador cuyo nombre fue llamado lloró de alegría, arrodillándose en gratitud al emperador y al gobernador por este gran honor. Arila observó atentamente al supervisor, rezando para que llamaran su nombre. Pero cuando la lista llegó al final, todavía no había escuchado su nombre. Su corazón se sentía como si hubiera caído en un abismo sin fin. ¿Cómo era posible? Se había esforzado tanto. Ella no entendía por qué no la habían elegido como una de las trabajadoras activas. Superior, supervisor, yo, Arila no pudo contenerse más y tímidamente levantó la mano, queriendo preguntar por qué. Grieta. En el instante siguiente, el látigo del supervisor crujió ruidosamente contra el suelo, enviando un sonido agudo a través del aire. Los de la lista, síganme para encontrarme con el emisario. Los demás, regresen a la fila y sigan trabajando. Sin quejas. Si pillo a alguien holgazaneando, me aseguraré de que se arrepienta. El supervisor miró amenazadoramente a Arila, sus ojos advirtiéndole. Si no hubiera sido por la visita del emisario hoy, y las instrucciones específicas del director de la fábrica de ser más indulgente, el látigo del supervisor ya habría azotado la espalda de Arila. Al ver la advertencia del supervisor, Arila se tragó sus palabras y no se atrevió a hablar de nuevo. Ella solo podía observar con envidia a los 10 trabajadores mientras seguían al supervisor para encontrarse con el emisario. Si pasaban la inspección, tendrían la oportunidad de ir a la plaza sagrada. Pero para Arila, esa oportunidad se había esfumado. Conteniendo su frustración, se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y regresó a la línea de producción. De repente, el calor en la línea de montaje le pareció insoportable y los vapores que se filtraban a través de su máscara rota le picaban terriblemente la nariz. Era como si a nadie le importara a ella. A pesar de que había trabajado tan duro, nadie se dio cuenta. Por mucho que se sintiera agraviada, ella aún tenía que seguir trabajando. En su debilitada condición, se preguntó si un día podría terminar como sus padres, muriendo en su estación. Tal vez solo cuando se desplomó y murió en la línea de montaje alguien finalmente se dio cuenta de ella. Quizás incluso la compadecieran y dijeran: Arila era una trabajadora tan diligente. Este taller ha perdido a una de sus mejores. Su mente vagaba, imaginando su propia muerte, llenándola de dolor. Pero la ruidosa maquinaria rápidamente la devolvió a la realidad. Todavía estaba trabajando. Ella rápidamente reanudó su trabajo, murmurando para sí misma buscando aliento. Arila, eres la mejor trabajadora aquí. Puedes lograrlo. Arila. ¿Alguien la estaba llamando? Arila estaba confundida. Hacía tanto tiempo que nadie la llamaba por su nombre desde que fallecieron sus padres. Pensó que tal vez lo estaba imaginando. Arila. Esta vez, estuvo segura de que alguien la llamaba y rápidamente se dio la vuelta. Era el supervisor, mirándola con expresión severa. Ella entró en pánico. Supervisor, he estado trabajando duro. Por favor, no me castigue. Al no ver respuesta del supervisor, continuó rápidamente. ¿Se trata de mi máscara? Por el emperador, lo rompí sin querer. Juro que no pediré otro y no afectará al taller. El supervisor, respirando con dificultad, no dijo nada, casi asustando a Arila hasta dejarla inconsciente. Entonces, para su sorpresa, el rostro del supervisor se iluminó con una amplia sonrisa.
Arila, no te preocupes. Te traigo noticias importantes. El tono del supervisor era antinaturalmente cortés, como si temiera ofenderla. Había corrido casi hasta quedarse sin aliento para llegar hasta aquí. ¿Me necesitas, para algo importante? Arila no podía creer lo que oía. ¿El capataz estaba siendo amable con ella? Normalmente, él simplemente la llamaría oye, tú. O peor aún, esa de allí. Y la golpearía con su látigo sin pensarlo dos veces. Sí, Arila. Sígueme rápido, por favor. El emisario quiere verte específicamente. ¿Qué? Arila se quedó en blanco. Aunque no era la más brillante, sabía que esto era algo bueno. Rápido. Y los demás, a trabajar. Cualquiera que se descuide tendrá que rendir cuentas ante mí. El capataz, recuperando el aliento, se llevó a Arila, no sin antes gritarle a los demás trabajadores como era su costumbre. Al darse cuenta de cómo podría parecer eso, rápidamente se volvió hacia Arila y le habló en voz baja. Disculpa, Arila, no quise alzar la voz y molestarte. Por favor, perdona mis ofensas pasadas. Y el capataz parecía a punto de llorar, aterrorizado de ofender a Arila, quien había sido convocado personalmente por el emisario. No hay problema. Y Arila, todavía aturdida, siguió al supervisor hacia el área de recepción, donde esperaban el emisario y el director de la fábrica. En el salón de recepción de la fábrica, el director estaba empapado en sudor mientras enfrentaba ansiosamente a los dos emisarios, ambos vestidos con uniformes negros, que representaban al propio gobernador. Estos emisarios tenían el poder de ejecutarlo en el acto. Hace 2 días, la corte del rey había emitido un aviso, instruyendo a cada región a presentar una lista de trabajadores activos, advirtiendo explícitamente contra cualquier falsificación o negligencia. Si los emisarios del gobernador encontraban algún problema, los infractores se enfrentarían a un castigo severo y, en casos graves, a la ejecución en el acto. El mensaje de la corte del rey había sido claro. Ninguna persona en su sano juicio se atrevería a alterar esta lista. El director de la fábrica había trabajado incansablemente, revisando cada nombre presentado por los supervisores, examinando cuidadosamente la fe y los antecedentes familiares de los trabajadores antes de finalizar la lista. Para garantizar la equidad, incluso excluyó a su propio cuñado. Aún así, todavía había un problema. La mujer Arila, en quien el gobernador se había interesado personalmente, no estaba en la lista. ¿Cómo pudo pasar esto? De hecho, el nombre de Arila había sido añadido por Eden por capricho. La otra noche, Carter le había prometido a Arila que le transmitiría sus sentimientos al gobernador. Y fiel a su palabra, le mencionó a Arila al Eden. Eden, a quien la historia le pareció divertida, anotó su nombre. Más tarde, al preparar la lista, lo añadió casualmente. Lo que no esperaba era la cantidad de atención que atraería. Al ver que Arila había sido marcada específicamente por el gobernador, Bayev envió inmediatamente a Deville y Popov para asegurarse de que nada saliera mal. Así se llegó a la situación actual. El director de la fábrica estaba al borde del colapso, convencido de que su vida, y su familia, habían terminado. No hay por qué tener miedo. Deville miró al director tembloroso y trató de tranquilizarlo. Preocupado de que su habitual expresión fría pudiera ser demasiado dura, le dio al director la sonrisa que acababa de aprender de Popov. Misericordia, emisario. Por el nombre del emperador, juro que la lista fue revisada a fondo. No hay ningún error. No tenía idea de que Arila era alguien que el gobernador estaba buscando. Con un ruido sordo, el director de la fábrica cayó de rodillas. La sonrisa siniestra del emisario le hizo temblar, seguro de que estaba a punto de ser ejecutado. Desgraciado. Deville se quedó momentáneamente desconcertado. Esta vez, estaba realmente enojado, y su mano se dirigió instintivamente hacia su pistola láser. Tranquilo, Deville. Recuerda ser amable. Estamos aquí para ayudar a los trabajadores. ¿No dijo el gobernador que deberíamos interactuar con la gente? Popov le dio una palmadita de Deville en el hombro, instándolo a mantener la calma. Deville miró fijamente a Popov, sintiéndose aún más insultado y humillado. Ese cobarde, dándole órdenes. Capítulo 60. HMPH. Deville, aunque algo disgustado, contuvo su frustración. Él resopló y se hizo a un lado. Después de todo, Popov fue elogiado por el gobernador y Deville no, al menos no todavía.
Simplemente no tenía las cualidades que el gobernador necesitaba en ese momento, pero aprendería y se adaptaría. Por ahora, toleraría a ese cobarde un poco más de tiempo. Popov, al ver que DeVille retrocedía, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Si DeVille hubiera hecho daño a alguien injustamente, esto podría haber resultado en una reprimenda del gobernador. A pesar de todo, Popov realmente se preocupaba por DeVille. En su mente, él y DeVille eran como hermanos que habían sobrevivido juntos a situaciones de vida o muerte. Por supuesto, con eso Popov quiso decir que DeVille una vez le había salvado la vida. Popov ayudó con delicadeza al director de la fábrica a ponerse de pie. Levántate, aquí no somos demonios. Mientras no falsifiquemos nombres para engañar al gobernador, no te pasará nada. Popov miró fijamente al director a los ojos. Pero si la lista tiene algún problema, seguiremos las reglas. Podría ser castigado o incluso ejecutado. Aunque Popov tenía fama de cobarde, seguía siendo un funcionario acreditado de la corte real. Su autoridad, respaldada por el gobernador, no era inferior a la de un ejecutor. Juro por mi vida que la lista es correcta. Juró el director de la fábrica, casi como si estuviera haciendo un juramento. Bien. Popov entrecerró los ojos y volvió a sonreír cálidamente. Poco después, Arila fue conducida a la habitación por el supervisor. En la habitación, vio al normalmente altivo y poderoso director de la fábrica y a los dos imponentes emisarios, ambos vestidos de negro. Ella estaba tan sorprendida que no sabía qué decir. El director de la fábrica la presentó rápidamente. Emisarios, ella es la trabajadora más destacada de nuestra fábrica, la señora Arila. Emisarios. Arila rápidamente hizo una reverencia en señal de saludo. Señora Arila, dijo Popov, sacando una pequeña caja, estamos aquí en nombre del gobernador para invitarla a participar en el Festival de la Ascensión del Emperador. En reconocimiento a su excelente desempeño, el Palacio del Gobernador ha decidido otorgarle el título de representante de los trabajadores. El día del festival, conducirás a los trabajadores de tu fábrica a la plaza sagrada para recibir la bendición del emperador. Este anuncio dejó en shock tanto a Arila como al director de la fábrica. Una medalla otorgada por el Palacio del Gobernador. ¡Qué honor! Incluso DeVille y Popov estaban un poco envidiosos, ya que ninguno de ellos había recibido aún tal medalla. Por supuesto, eso cambiaría si continuaran haciendo bien su trabajo y podrían aspirar a honores aún mayores en el futuro. La medalla de representante de los trabajadores era algo que Eden había ordenado diseñar, destinada a trabajadores destacados en diversos campos. Cada región seleccionaría uno o varios trabajadores para recibir la medalla y los jóvenes funcionarios del nuevo departamento secretariado se los entregarían. Sin embargo, Eden nunca había especificado que Arila debía recibir la medalla de representante de los trabajadores. Fue Bayev quien asumió que dado que su nombre fue agregado específicamente por el gobernador, su estatus no podía ser ordinario. Entonces él dispuso que ella recibiera el honor. Popov abrió cuidadosamente la caja para mostrarles a todo su contenido. En el interior había una medalla roja con elementos de un león dorado y un martillo. Arila, llena de emoción, tomó la medalla y se la prendió en el pecho. Estaba tan feliz que casi se desmayó. Por el emperador, no solo el amable gobernador la había invitado al festival, sino que también estaba siendo recompensada. Esto iba más allá de todo lo que ella alguna vez se había atrevido a soñar. Felicitaciones, señora Arila. Gracias, emisario, y gracias, amable gobernador, balbució Arila, con las palabras entrecortadas por la emoción, pero a no le importaron los detalles. Llevar la medalla no sería el final. Habría un anuncio oficial, una ceremonia y su nombre sería incluido en los registros de la corte del rey. La policía incluso le brindaría cierto nivel de protección. El Departamento del Interior enviaría personal para enseñarle a cumplir sus nuevas funciones. Pero todas estas formalidades escapaban al interés de DeVille y Popov. La fábrica y el Departamento del Interior se encargarían del seguimiento. Pronto, DeVille y Popov abandonaron el área de recepción para inspeccionar la lista de trabajadores activos. Su tarea era crucial, ya que necesitaban filtrar a aquellos que no tenían un buen desempeño o cuya fe era débil. Lo más importante era que tenían que identificar cualquier elemento malo o hereje. Después de que los emisarios se fueron, solo quedaron Arila y el director de la fábrica. Arila, aún sin saber qué hacer, dijo vacilante.
Director de fábrica, ¿debería volver a la línea de producción ahora? El director, radiante de sonrisa, la detuvo rápidamente. Señora Arila, no se apresure. Debería descansar un poco. Diciendo esto, él personalmente le sirvió un vaso de agua. Después de todo, Arila ahora era el rostro de la fábrica. Un representante del propio gobernador. No había manera de que la enviara de regreso a la línea de producción, donde podría colapsar por agotamiento. El director ya estaba pensando en promover a Arila a un puesto directivo superior. Solo un puesto así sería adecuado para ella ahora. Tan pronto como un trabajador recibía una medalla del gobernador, su estatus cambiaba. No importaba cuál fuera su pasado, su futuro sería completamente diferente. Podrían superar sus circunstancias anteriores y potencialmente incluso unirse a las filas de la nobleza algún día. Fue un rayo de esperanza para los oprimidos. Este sistema dio a las clases bajas un camino para ascender. Les demostró que, sin importar su pobreza, cualquiera que trabajara duro para la corte del rey y el gobernador recibiría las recompensas que merecía. Solo a través de esta promesa podría perdurar la esperanza. Y este fue el regalo del gobernador a su pueblo. Arila, aquella trabajadora antaño desafortunada, había recibido ese regalo. Pero en ese momento, no tenía idea de cuánto esta bendición cambiaría su destino. Ella simplemente estaba perdida en la alegría. En solo 2 días, acudiría a recibir la bendición del emperador. Y hasta conocería al amable gobernador en persona. ¿A qué sabrían el pan y el agua sagrados? Sentada en el sofá del área de recepción, la mente de Arila vagaba, perdida en un sueño. No fue hasta que el director volvió a hablar que ella recuperó el sentido. Señora Arila, dijo el director con sinceridad, lo he pensado. De ahora en adelante, no tendrá que volver a esa sucia cadena de producción, ¿eh? Arila pensó que estaba a punto de despedirla y rápidamente suplicó. Director, ¿me va a despedir? Por favor, no, 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 no. El director estaba aún más asustado que Arila. Por el emperador, jamás haría eso. Eres un representante importante a la fábrica. Ni de broma te despediría. ¿Despedir a Arila después de que el gobernador le acababa de dar una medalla? Eso sería un suicidio. ¿En serio? Preguntó Arila, aún insegura. Claro que no. La tranquilizó el director, explicándole. Señora Arila, lo que quería decirle es que, como representante a la fábrica, usted merece un puesto más alto. Sacó un formulario que enumeraba los puestos de mayor dirección de la fábrica. Puedes elegir cualquier posición que quieras. Finalmente, Arila entendió. ¿Me estás ascendiendo y puedo elegir mi propio trabajo? Este fue un bono inesperado. Por el emperador, hoy fue el día más afortunado de su vida. Sí, señora Arila. Dígame, por favor, ¿qué puesto le gustaría? Supervisor. Respondió Arila sin dudarlo. ¿Eh? Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.